Todavía no lo he habilitado para que ustedes lo tomen. Solo termino la sesión de consultas de hoy y lo habilito. Bueno, de hecho, lo puse desde las 7 hasta mañana en la noche. Son 60 minutos cuando empiecen. O sea, durante este tiempo, la duración del examen es de 60 minutos. Es bien corto, la verdad. No, tampoco son los 60 minutos, pero para dejarlo en un término eh, estándar. Pero ustedes van a poder hacerlo en el tiempo que ustedes decidan, desde hoy hasta mañana, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacerlo ahorita, que era lo que le estaba diciendo a su compañero ahorita en la entrada. No precisamente, como está en línea, pues ustedes deciden hacerlo. Es un cuestionario bastante corto, solo básicamente lo que tienen que hacer es completar unas instrucciones SQL arrastrando las sentencias correctas, ¿verdad? Eso es básicamente. Como ustedes recuerdan, o si no lo han visto, el puntaje de esta evaluación está aquí y es de 10 puntos. Estos son 10 puntos oro, ¿verdad? Esa es la evaluación. Eh, Básicamente, lo que estoy evaluando ahí es el contenido que les he compartido acá en los videos. Eh, Básicamente son las instrucciones que tienen ustedes acá en la presentación. Recuerden que tenemos varias instrucciones SQL que vamos conociendo, ¿verdad? Como la instrucción de crear bases de datos, eliminar bases de datos, creación de tablas, modificación de tablas, la instrucción select, creación de tablas con campos como llaves primarias, secundarias, eh, la parte de grabar información en la base de datos, actualizar información en la base de datos, borrar información. Este es otro repaso de cómo definir las llaves primarias y también algunas propiedades como las actualización en cascada y la eliminación en cascada, que son bastante importantes cuando estamos definiendo las bases de datos. En el caso de nosotros, las bases de datos que estamos viendo son bases de datos relacionales. Entonces, como la información está almacenada en diferentes tablas, entonces nos vemos en ocasiones, en algunas ocasiones se ve la necesidad de darle propiedad a las relaciones que hacemos entre las tablas. Em, Básicamente esa parte. Bueno, las entidades, ¿verdad? Nosotros vamos a definir tablas para cada una de las entidades. No necesariamente una tabla es una entidad. En su mayoría van a definirlo ustedes así, pero hay entidades que pueden estar definidas entre varias tablas. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, ustedes ven la entidad de órdenes, pero al momento de crear la base de datos, las órdenes tienen detalle. Entonces, estas dos realmente representan una misma entidad. Luego tenemos las sentencias de consulta de información. Esta sentencia select es la que ustedes van a utilizar para poder leer la información leer la información que tenemos en las tablas almacenadas. Entonces, les va a servir a ustedes para poder crear pantallas de consulta en las aplicaciones, reportes. Básicamente, la sentencia select es la que, em, por decirlo así, mundialmente vamos a utilizar para ver todo lo que hemos almacenado. Obviamente, la sentencia select tiene muchas variantes de acuerdo a lo que necesitamos, pero es construir instrucciones select. Podemos combinar información de diferentes tablas,
Más adelante van a ver ustedes que podemos utilizar vistas, hacer sus consultas. Todo eso lo vamos a poder combinar acá con la sentencia select. Estas son consultas básicas de información que ustedes están viendo aquí. Estas, si se fijan, son aquí en este ejemplo, pueden ver, podemos estar en este de aquí arriba solo estamos viendo información de una tabla, pero en este ejemplo en particular podemos ver información de dos tablas que al final se relacionan aquí. Aquí estamos definiendo cómo se van a relacionar. Esta es una forma de verlo, la información, pero más adelante van a ver ustedes que podemos ver información combinando datos a través de otros comandos, no precisamente solo desde el Word. Eh, Aquí tenemos la parte de condicionar el resultado. La sentencia Word se utiliza bastante en los comandos de SQL y generalmente aquí es donde nosotros hacemos la mayoría de los filtros. También hay otra sección en el Select, como la sección Having se llama, cuando estamos viendo selects de resumen. Hay una sección que se llama Having, que en ella también podemos colocar criterios de filtrado. Esta también lo vamos a poder utilizar. Eh, lo que estoy haciendo ahorita es un resumen, jóvenes. Si tienen dudas o preguntas, interrúmpanme para poder ampliar un poco más. Esos los tengo compartidos en los videos, así que ahí lo estoy complementando en forma rápida para, bueno, romper el hielo y escuchar sus consultas o preguntas. Así que es un pequeño resumen para arrancar. Si tienen dudas, preguntas, pues pueden hacerlo ahorita. Eh, Bien, mientras tanto, eh, les, les- este siempre es parte de las instrucciones de selección o del Word, ¿verdad? Para condicionar los datos que voy a ver. Solo que el between es un operador que nos permite hacer expresiones de rangos. Puede ser rangos numéricos, alfabéticos o de fechas. O sea que podemos, según el abecedario, en el caso de los rangos de texto, según el abecedario, poder definir un rango a través de fechas, una fecha de inicio, una fecha final, y mostrar los registros que están en ese rango de fechas, o como en este ejemplo que ustedes están viendo en la pantalla, un rango de valores que se encuentre entre estos números. Básicamente esa es la instrucción between que complementa los filtros en la sección where. Bueno, aquí están otros ejemplos. En el caso de este es otro ejemplo de filtrado, ¿verdad? Aquí, si ustedes pueden ver, siempre estamos en la sección where, pero en esta ecuación estamos utilizando el operador INC, que el operador INC nos permite establecer una lista de valores para realizar el filtrado. Eso es básicamente. Igual que las operaciones lógicas, podemos seleccionar lo que está dentro de esta lista o, al contrario, al utilizar el operador NOT, decir que no me muestre lo que está en esta lista. Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Si se fijan, aquí tenemos tres versiones del operador IN. Una, donde me va a mostrar los registros que cumplan con la lista que está acá. O sea, todos los clientes que sean de estos países se van a mostrar. Básicamente es lo que dice aquí. En esta otra instrucción es mostrar los otros países excepto los que están en esta lista, o sea, negándolos. Y aquí, en este tercer ejemplo, lo que tenemos es una subconsulta, se le llama esto, o sea que es una consulta dentro de la consulta principal. Esta subconsulta debería devolver, perdón, los nombres de los países de esta tabla, ¿verdad?
Ese es un listado que luego se va a procesar para seleccionar a los clientes de, de los países que estén en este listado. A diferencia de los ejemplos anteriores, este listado es un listado dinámico, por decirlo así, ya que si en este momento yo agrego 5 o 6 registros más, volver a ejecutar la instrucción, los nuevos registros grabados en, en esta tabla se utilizarían o se incorporan al criterio de selección como parte de la lista. Entonces es bastante interesante utilizar en lugar de los valores fijos o constantes como están acá, establecer ese criterio o esa lista de valores a través de una consulta o una subconsulta, mejor dicho. Porque nos permite al usuario grabar los registros en la tabla para luego utilizar esa información para filtrar, para tomar criterios más, más importantes, pero parametrizados. O sea, digamos, yo puedo indicar, eh, por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de planillas y quiero ver la información de los empleados de una categoría y quiero manejar una lista, podría indicar en una subconsulta qué listas son las que yo tengo permitido evaluar. Entonces, aunque yo quisiera desde la pantalla ver una determinada categoría, pero no estoy autorizado para verla, entonces esta consulta me estaría limitando a, a ver datos que no me corresponden. O sea, sería como un bloqueo. Podría utilizar un ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? De cómo o una subconsulta puede ser utilizada para parametrizar qué o no se puede visualizar, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Tenemos la instrucción order by, que se utiliza para indicar el ordenamiento de los datos al momento de visualizarse. Esto es importante tanto para visualizarlo en una pantalla como para visualizarlo dentro de un reporte, porque la información se organiza de manera en la que se define ese ordenamiento. Entonces, si yo pretendo mostrar la información en pantalla, puedo utilizar esta instrucción order by para ordenar los datos de la manera que el usuario necesita. Es la instrucción order by, perdón. En el video detalle un poco más sobre cuando combinamos varios campos. Cuando combinamos o utilizamos solo uno es fácil porque nosotros solo determinamos si va a ser ordenado en forma descendente o ascendente, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Es las posibles variaciones cuando colocamos un order by con un solo campo. El orden en que se van a mostrar los datos. Ahora bien, si yo combino varios campos, el orden, o mejor dicho, qué campo está primero y qué campo está después, eso va a variar, va a hacer que varíe el resultado en cuestión del ordenamiento, ¿verdad? Porque él siempre va a tomar en cuenta el primer campo que nosotros colocamos acá como campo principal de ordenamiento. Luego el secundario, luego el tercero, cuarto, y así, en ese orden. Pero el principal es el que está en la primera posición. Ese es el que va abarcando el resto. Esta lógica es bien importante porque, o entender esta lógica es importante porque eso va a influir en cómo se va a presentar la información. Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes eso, de que la posición de los campos en el order by va a influir en la muestra de la información. Ok, ok, valores nulos. Ok. Ok, aquí esta parte pues es más teórica, que es básicamente es
el diseño de una tabla relacional con otra. En este caso estamos definiendo la tabla de productos y tenemos la tabla de categorías. En este caso, eh, la tabla de productos va a tener un campo que le vamos a llamar categorías, que es la llave foránea de la llave de categorías. Pero aquí tenemos una llave primaria que se relaciona a una secundaria. Esto es a lo que nosotros le llamamos integridad, bueno, relaciones realmente. Y las relaciones se definen o normalmente se definen como con integridad referencial. ¿Qué significa eso? Significa que si yo relaciono dos tablas, así como estoy haciendo la tabla de productos con categorías, la integridad referencial no dejará que yo coloque una categoría en la tabla de productos que no exista primero en la tabla de categorías. Esa validación nos despreocupamos nosotros porque cuando se definen las relaciones en el SQL va a tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que los códigos de categorías que yo voy a estar guardando sean códigos válidos, o sea, de registros de categorías existentes. Ese es básicamente lo que estamos viendo acá. Aquí, este ejemplo de acá arriba, dibujado, por decirlo así, tiene la tabla padre, que es la tabla de categoría donde está el código de la categoría, y tiene la tabla hija, bueno, tiene la tabla hija con el campo de categorías también, y ahí hacer la relación. Bien, en esta parte de la semana 4 empezamos a ver lo que son las diferentes formas normales, que básicamente esta herramienta, por decirlo así, de diseño, nos permite a nosotros recopilar la información del usuario y luego modelarla de manera que podamos crear las bases de datos para los proyectos en los que estamos trabajando, basándonos en la información que nos da el proveedor, que no siempre nos da todo de inicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a escarbar, por decirlo así, la información del usuario para poder llegar al diseño final de la base de datos. Al final nosotros, cuando pasamos por este proceso, llegamos a este punto. O sea, del inicio acá, que solo teníamos empleados a marcas, llegamos a lo que es la tercera forma normal. Acá. La tercera forma normal, como pueden ver ustedes aquí en este ejemplo, nos relaciona todas las tablas. Se han indicado las llaves primarias, que son estas que están en negrita, y también se han definido las llaves foráneas, que son estas que están aquí en rojo. Si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan en este diseño, todas las llaves primarias tienen el valor de 1. Miren, aquí, en una relación. Las llaves foráneas, estas que están en rojo, tienen bueno, el símbolo de infinito, le digo yo acá, que lo que representa es que un departamento puede tener múltiples empleados y un empleado puede tener múltiples marcas de reloj. O sea, cuando yo marco mi asistencia, todas las veces que marco la asistencia, se están almacenando en esa tabla. Y para referencia, pues se está adicionando, ¿verdad? El campo de llave primaria de reloj, pero ese no se relaciona con ninguna tabla, pero sí sirve para identificar cada uno de los registros que tenemos en la tabla de reloj.
sea que las llaves primarias, si ustedes han visto todos los videos, cuando yo menciono las llaves primarias tienen dos funciones. Identificar principalmente cada uno de los registros de la tabla donde existe. Y luego tenemos la otra funcionalidad que es relacionar ese registro con el resto de las tablas en la base de datos. Básicamente es en forma resumida lo que es esta parte del diseño de bases de datos. Hay otras formas normales, pero generalmente cuando nosotros llegamos a la tercera forma normal, podemos decir que ese es el diseño ya para trasladarlo a una base de datos real. Ok. Bueno, básicamente ese era el resumen que quería darles del contenido. No sé si en lo que he estado platicando con ustedes tienen alguna o ha surgido alguna pregunta. Hola. No, hasta el momento todo claro, es solo una consulta. El Sí, examen siempre lo haríamos el día de hoy. perdón, yo creo que no había estado. El examen está desde hoy hasta mañana, solo Sí, que dura, porque, o sea, solo perdón, dura 60 minutos. O sea, ustedes deciden entre hoy y mañana a qué horas hacerlo. ok, sí, porque yo no me había dado cuenta que había una llamada y Sí. estuve en la plataforma y miré que ya está habilitado el examen y entré. Y cuando contesté la primera pregunta y le di pasar a la siguiente pregunta, se me cerró y me desapareció el examen de la plataforma. Es que todavía no había terminado de ajustarlo. Ah, ok, ok. Entonces lo oculté porque no había terminado. De hecho, eso le estaba comentando, que no había terminado de ajustarlo y, y por eso lo oculté para que no Ah, entraran, pero se me adelantó. ok, perfecto. Sí, esa era mi duda, porque la verdad Ajá. sí me asusté. Digo, ¿qué pasó aquí? No, yo lo oculté, solo Ah, que se me había olvidado, pensé que estaba oculto cuando lo habilité y no. ujú, Quiero decir, y fue cuando lo puse oculto, ¿verdad? Fue después. exacto. Pero ya, ahorita terminando la llamada, lo habilito y ustedes deciden tomarlo. Lo que les estaba diciendo que realmente es un pequeño repaso, no se estresen por esta encuesta. Básicamente es repasar lo que ya está en el contenido, ¿verdad? Ok, excelente, Eli. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, en un momento les confirmo en el grupo que ya pueden tomar la evaluación. Ustedes decidan qué momento el más ideal para tomarla. Es una pequeña encuesta básicamente, bueno, ya lo miró, dicen, que es básicamente repasar las instrucciones SQL que han visto. Ok. Bueno, jóvenes, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bueno, gracias, Eli. Buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, jóvenes. Buenas Se cuidan. noches. Gracias.